Estoy revisando la cadena de distribución porque de días para acá anda sonando un poco. Por lo regular la cadena empieza a fallar cuando se daña el tensor porque el tensor mantiene como presionada la guía, la que va del lado derecho. La guía de este lado se mantiene ajustada con el tensor. La del otro lado, esa está fija, no se mueve. Cuando falla el tensor, la cadena está floja y empieza como a chicotear y por lo regular la guía que rompe, o más bien el plástico, es la de este lado. Este es un plástico más duro, del otro lado es un plástico más blandito, por eso siempre la que se daña es la de este lado. La cadena pierde tensión, empieza a chicotear y va rompiendo en pedazos el plástico de la guía. Y es cuando la cadena empieza a sonar, sobre todo al encender el motor, hace un sonido como si fuera motor diésel y es precisamente porque como la guía se rompe todo el plástico, queda el puro metal y pues golpea la cadena con el metal de la guía. Como yo hice otro ajuste al tensor, ese no pierde tensión, pero de todas formas sí hay desgaste en los plásticos de las guías. Ahorita que estoy revisando, la cadena tiene buena tensión, no está floja, pero el plástico de las guías ya está comido y es por lo mismo como está girando la cadena en contacto con la guía, se va comiendo el plástico. Y de hecho mi kit de distribución todavía está dentro del kilometraje, pero como siempre las guías es lo primero que comienza a fallar y en mi caso es lo que está sucediendo. Entonces, como dije, el kit todavía está dentro del kilometraje. De todas formas tenía pensado cambiar los empaques de la tapa de distribución y para cambiar el kit hay que quitar la tapa. Entonces voy a ver si cambio completamente el kit por uno nuevo o solo cambio las guías. Puedo meter unas económicas, dejar que se vayan acabando para que el kit termine el kilometraje y así ya puedo volver a instalar un kit nuevo, uno de los buenos. Sirve que así aprovecho, cambio las guías o el kit, también los empaques de la tapa de distribución, los sellos ahí de donde van los ductos del aceite y de una vez aprovecho para darle una buena lavada al cárter. También voy a lavar el motor porque el aceite igual ya le toca el cambio, así que de una vez voy a aprovechar para hacer todo eso junto. Y ese ruido de la cadena siempre lo hace al encender el motor. No importa que apenas empiece a fallar o que ya tenga algo de tiempo con esa falla. De todas formas, siempre al inicio es cuando se nota más ese sonido. La solución para esa falla es cambiar todo el kit de distribución o dependiendo el tiempo que tenga el kit puedes cambiar solo las guías y también el tensor de la guía. Y hay que tratar de meter un kit que sea de buena calidad porque si metes uno de los económicos bien rápido que se van a desgastar las guías y también va a fallar más pronto el tensor.